Bueno, muy buenas tardes, profe Harvey. El día de hoy estoy acá para mostrarle lo que es el método de la diferenciación finita. El trabajo que nos correspondía, que su merced nos dejó, pues fue el de hacer la demostración de dónde surgen las diferencias finitas, tanto atrás como centrado y lo que es en la parte posterior o adelante a partir de las series de Taylor. Bueno, entonces acá está mi presentación. Entonces, pues, partir de qué es el método de la diferenciación finita. Pues este método consiste en lo que es una aproximación de las derivadas parciales por expresiones algebraicas con los valores de la variable dependiente en un limitado número de puntos seleccionados. Pues lo que se quiere es pues tratar de hacer como una aproximación con la ubicación de puntos y pues todo esto pues con ecuaciones algebraicas y pues en términos de lo que son variables dependientes en puntos seleccionados. Pues estos puntos seleccionados son los que se convierten pues en una incógnita, entonces pues son los que queremos hallar y pues para esto están lo que son las ecuaciones algebraicas. Bueno, pues hay diferencias regresiva o anterior. Entonces, que es la misma que hablábamos en clase, que es la que va hacia atrás. Que esta es cuando se usan puntos posteriores al punto de interés. Entonces, pues existen puntos, lo que es acá en la parte posterior, pues a ir hacia la parte de atrás, que es nuestro punto de interés. Hay diferencias centradas, que son las que utilizan puntos posteriores, pues hay puntos posteriores y pues puntos anteriores en los extremos de lo que es el punto de interés, el punto que queremos tratar. Hay diferencias progresiva o posterior, que es cuando el uso de los puntos pues son anteriores al punto de interés, entonces usa puntos anteriores a nuestro punto que queremos tratar. Bueno, el primer tema entonces sería lo de pues la diferencia regresiva, que esta es la grafiquita, diferencia regresiva, que son pues en donde están los puntos posteriores a la que queremos tratar. Entonces partimos pues de la ecuación de f de x sub 0 menos 1, entonces este h sería lo que es el tamaño de paso, este hcito. Entonces, pues la derivada, la que es la primera derivada de esto, entonces derivamos lo que es x sub 0. Entonces, f' de x sub 0 ya nos daría lo que es este valor. ¿Qué queremos llegar? Queremos llegar a lo que es la segunda derivada. Entonces, pues cambiamos nuestros valores. Ahora tomamos no un primer tamaño de paso, sino lo tomamos como 2 veces el tamaño de paso. Entonces acá está nuestro mismo f' sub 0, que sería este mismo al reemplazarlo. Lo multiplicamos 2 veces por el tamaño de paso. Acá antes lo habíamos multiplicado una sola vez, acá ya sería 2 veces. Por pues f doble' sub 0, que es la que queremos hallar, por 2 veces el tamaño de paso al cuadrado por 1 sobre 2 factorial. Acá pues ya pasamos lo que es la misma fórmula y hallamos lo que es la segunda derivada. Entonces f doble' sub 0 ya en lo que se nos convertiría. Esto sería para la diferencia
regresiva. La diferencia centrada. Entonces, para la diferencia centrada es en la cual pues tenemos puntos en la parte posterior y puntos anteriores a el punto que queremos, lo que es nuestro punto de interés. Entonces, para la diferencia centrada, tomamos los mismos valores, f x sub 0 menos f' x sub 0 por h, que h también sería nuestro tamaño de paso, más f doble' de x sub 0 por nuestro tamaño de paso al cuadrado por 1 sobre 2 factorial, más puntos suspensivos. Esto va según pues cuántas veces necesitamos para hallar este punto de interés. Nuestra primera derivada nos daría de la siguiente manera, que sería f' de x sub 0, y acá sería f de x sub 0 más 1 menos f de x sub 0 menos 1 sobre 2 por el tamaño de paso, 2 veces el tamaño de paso. Y acá sería como para lo de la segunda derivada, pues entonces reemplazar los valores que tenemos de f', reemplazarlos para así hallar este f doble', que sería este f doble' sub 0 igual a f de x sub 0 más 1 menos 2 veces f de x sub 0 más f de x sub 0 menos 1 sobre el tamaño de paso, pero a diferencia del anterior que estaba multiplicado, el tamaño de paso sería al cuadrado. Y como último paso pues está lo que es la diferencia progresiva o posterior, que es cuando los puntos están anteriores, al punto de que queremos hallar, a nuestro punto de interés. Entonces la función f x sub 0 más 1 menos f' de x sub 0 por nuestro tamaño de paso. Entonces hallamos nuestra primera derivada, lo que es f' de x sub 0 igual a f de x sub 0 más 1 menos f de x sub 0 sobre nuestro tamaño de paso. Y acá reemplazamos ya para hallar la segunda derivada. Entonces reemplazamos acá donde estaba la primera derivada, metemos esta, y lo que queremos hallar es pues la segunda derivada, que nos daría de la siguiente manera: f doble' de x sub 0 igual a f por x sub 0 más 2 menos 2 veces f de x sub 0 más 1 más f de x sub 0, todo esto dividido en nuestro tamaño de paso al cuadrado. Entonces pues esta sería la forma de mostrar cómo sale la segunda derivada, pues haciendo la demostración de todo lo que son las diferencias finitas, tanto atrás como en la parte centrada y lo que es la parte de adelante. Eso sería nuestro trabajo. Muchísimas gracias, profe. Que esté muy bien. Gracias.